Verticalidades innovadoras. Economía creativa en movimiento. Gerardo Neugovsen te da la señal. Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Tical Ideas Innovadoras. Mi nombre es Gerardo Neugovsen y voy a estar acompañándolos en esta serie de podcasts dedicados específicamente al tema de la economía creativa. Vamos a empezar con este primer tema donde vamos a analizar cómo empieza la economía creativa para dar lugar a los próximos episodios que son 10 en total en esta serie. Bien, para entender esta temática, los quiero invitar a hacer un poquito de historia. Nos vamos a ir al siglo XVIII, fines del siglo XVIII, año 1780 más o menos, donde la humanidad y por supuesto el área de influencia de la cultura europea vivía bajo la era agrícola, así como denominamos este periodo histórico, en donde dominaba el dogma eclesiástico, la voluntad divina, que explicaba todo lo que ocurría. Las personas eran en su mayoría campesinas, se vivía en aldeas, la organización política eran reinados y ducados, y el activo económico más importante de esa época era la tierra. A partir de que un señor James Watt, que patenta la máquina de vapor, comienza entonces ahí lo que llamamos la era industrial, que va a traer no solo transformaciones tecnológicas, sino transformaciones civilizatorias totales a la sociedad. Dejamos un poco atrás el dogma eclesiástico para que el señor Isaac Newton nos explique la física, el universo a partir del determinismo científico, la era de la razón. Las personas, muchos abandonan los campos para pasar a trabajar como obreros y vivir en ciudades. La nueva organización política hace que emerjan las modernas repúblicas, y un tema importante para este podcast es que el activo económico más importante ahora deja de ser no solo la tierra, sino que aparece la tierra, el capital, el trabajo como el fundamento de la era capitalista que da lugar a partir de este momento. Entonces, no solo cambia la forma de producir, no solo es un cambio tecnológico lo que ocurre en ese momento, sino que es un cambio total de la organización de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué les cuento esto? Porque a nosotros, ciudadanos, ciudadanas del siglo XXI, nos está pasando algo similar. Estamos abandonando la era industrial con todo el equipaje, todo lo que heredamos de estos últimos 300 años, para pasar ahora sí a la era del conocimiento, ¿sí? Una era que está trayendo nuevamente transformaciones que van mucho más allá de lo tecnológico. Importante destacar es que nosotros nos encontramos aquí, ¿sí? En este punto de transición, con un pie todavía en la era industrial y el otro pie un poquito en el aire, tanteando a ver a dónde nos lleva todo esto que tiene que ver con la era digital, con la inteligencia artificial que ya llegó, con la computación cuántica que estamos a horas en términos de historia de que se instale definitivamente, a la ubicuidad, ya no necesitamos vivir y trabajar en el mismo lugar. Y lo más importante para este podcast es el cambio en la razón de los activos económicos, es decir, qué es lo que está generando economía, bienestar, desarrollo en estos momentos, que son lo que llamamos los activos intangibles. El conocimiento, la creatividad, la innovación y la cultura, entre otros, que definitivamente son los mismos elementos que gestiona la economía creativa. ¿Sí? En esta era del conocimiento podemos visualizar todos estos elementos en lo que está ocurriendo en el mundo de las empresas. Todas las empresas que ustedes ven en pantalla, líderes cada una de su propia industria, no son líderes solamente por los productos y servicios que ofrecen, sino básicamente por la forma en que gestionan sus activos intangibles como la creatividad y la innovación. Para ello han tenido también que modificar sus culturas organizacionales y los procesos de información. Es decir, que lo que está moviendo la economía global no es solamente la tecnología, sino la manera en que se gestiona la creatividad y se gestiona la innovación, la cultura y la información. ¿Sí? Gracias a eso, entonces, es que podemos hablar de productos, de servicios innovadores, que es lo que genera la diferenciación entre una empresa líder y una empresa no líder.
Entonces, estos activos intangibles, que son los que vamos a tomar a lo largo de todos estos 10 podcasts, son la base de la economía creativa, la base de la economía de la cultura y la base de la economía de la creatividad. Entonces, ¿cuáles son estos activos? ¿Qué características tienen? Básicamente son el conocimiento, que es el saber acumulado que da lugar a la innovación, es la creatividad, que es el mecanismo que permite imaginar, conectar ideas y generar nuevas posibilidades. La cultura como el entorno, el contexto en donde habilitamos o no habilitamos el flujo de la creatividad y del conocimiento. La innovación como el resultado y lo que transforma las ideas en elementos innovadores. Y la información como el insumo fundamental para hacer estos procesos. Entonces, estos elementos, por eso llamamos activos intangibles, no son visibles, pero son los que hacen posible lo que vemos, lo que tocamos, lo que comercializamos. ¿Cuáles son los campos de la economía creativa? Básicamente, la economía creativa propiamente dicha, que es una disciplina nueva, joven, que se encarga de vincular dos universos que no dialogaban entre sí, ya lo vamos a ver, la economía y la cultura, que está compuesto por un campo interdisciplinario y transdisciplinario donde se vincula la creatividad, la cultura, la economía, con el desarrollo sostenible, con la innovación, con la identidad, con el desarrollo social, con el desarrollo ambiental, en fin, un ámbito complejo, rico, que involucra entonces, los actores son los académicos, los investigadores, los políticos, los funcionarios, las personas que definen políticas, que definen hacia dónde se orienta todo este campo. Luego tenemos las industrias culturales y creativas, que es el ámbito donde se produce, donde se crea, se produce, se comercializa, se distribuyen, básicamente 4 elementos, ¿sí? Los productos, los bienes, los servicios, los contenidos y las experiencias. Tema que ya vamos a ver en un siguiente podcast. ¿Qué es lo que genera valor económico, valor social y valor cultural? Una trilogía que va de la mano. Y aquí los actores claves son obviamente los emprendedores, los empresarios, las empresarias, los creadores, los equipos de trabajo. Y por último tenemos la gestión cultural, que es el ámbito de la administración y la protección justamente de esos elementos fundamentales como son los bienes, los servicios, las experiencias, tanto de patrimonio como de ideas originales. Es lo que preserva el valor cultural, el valor identitario, social, y es de donde trabajan básicamente los gestores y las gestoras culturales. Bien, con esto estamos hablando de un ecosistema que no es solamente productivo, sino es un ecosistema que crea sentido, ¿sí? Este es un tema que vamos a dedicarle uno de los podcasts muy profundamente. Así que por el momento vamos a despedirnos de este podcast. Mi nombre es Gerardo Neugobsen. El próximo episodio va a estar dedicado justamente al tema de que la cultura no es un gasto. Donde nace la chispa y prende la visión. Economía creativa, vamos a cerrar. Al próximo podcast tienes que esperar. Muchas novedades y temas para pensar. Gerardo Neugobsen, apaga la señal. Adiós. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.